¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Para escribir hay que tener algo que decir. Nuestro resumen dice así: aprenderás acerca de cómo organizar e integrar información que procede de diferentes textos. En la medida de lo posible, toma notas. Tu libro de texto es de gran utilidad para que consultes y reflexiones más acerca del tema, y para escribir hay que tener algo que decir. Recordarás que has trabajado con diferentes aspectos del ensayo, como las características y función, su estructura, los recursos lingüísticos más comunes de este tipo de textos. Desde luego, el punto de vista del autor y los argumentos que plantea son características primordiales de los ensayos. Los ensayistas, para poder plantear sus ideas y opiniones, se documentan en diversas fuentes de información para poder respaldar sus argumentos. ¿Te has dado cuenta que diversos temas han acaparado la atención de todos? La información acerca de estos temas ha sido mucha y de diversa índole. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Este tema ha sido tratado desde distintos posicionamientos como la salud, economía, seguridad, educación. Otros temas que están presentes en la actualidad son el trabajo a distancia, las redes sociales, por supuesto, la educación a través de los medios. Ante tal universo de información, te has dado cuenta que los medios de comunicación la manejan de distinta manera y desde diversas posturas. Reflexiona por un momento sobre un tema actual y formula una opinión al respecto. ¿Te gustaría que otras personas la conocieran? ¿Qué pasaría si otros rebaten tu opinión? ¿Qué se requiere para defender tus puntos de vista? En efecto, se requiere leer, documentarse en fuentes serias y confiables, así como escuchar a otros que sepan del tema, y desde luego registrar la información. Las formas de registrar tu información pueden ser subrayar las ideas más importantes y escribirlas según tu interpretación y hacer paráfrasis, elaborar resúmenes, cuadros o mapas, subrayar las frases de lo que consideres importante y después escribir empleando tus propias palabras. Es importante conocer que puedes emplear una estrategia para organizar la información de la mejor manera con fichas de trabajo. El reto de hoy es el siguiente: observa lo que sucede en tu colonia, en México o en el mundo. Reflexiona acerca de lo que piensas al respecto, asuma una postura ante ese hecho, busca información, organízala y escribe un ensayo breve. Reflexiona para qué sirve leer, seleccionar información y escribirla. Un reconocido escritor español señala que para escribir hay que tener algo que decir. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada ¿Son parecidos o semejantes? Nuestro resumen dice así: una semejanza entre dos figuras geométricas viene definida exclusivamente por la condición de la distancia entre cualquier par de puntos de la primera figura A y B, dividida entre la distancia de sus correspondientes puntos de la figura A' y B' es constante. Este valor se llama razón de semejanza. Una semejanza se puede expresar como una composición de rotaciones, traslaciones y reflexiones. Por lo tanto, la semejanza puede modificar el tamaño y la orientación de una figura, pero no alterar su forma. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales. Una semejanza es la composición de una isometría con una homotesia. En la semejanza se puede cambiar el tamaño y la orientación de una figura, pero no se altera su forma. Por lo tanto, dos triángulos son semejantes si tienen una similar forma. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación o reflexión. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. En la geometría euclidiana, la congruencia es equivalente a igualdad matemática en aritmética y álgebra. En geometría analítica, la congruencia puede ser definida así: dos figuras determinadas por puntos sobre un sistema y por de coordenadas cartesianas son congruentes si y solo si la distancia euclidiana entre cualquier par de puntos de la primera figura es igual a la distancia euclidiana entre los dos puntos correspondientes de la segunda figura. Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Es decir, que las figuras congruentes simplemente son las que son exactamente iguales, con la misma distancia de cada uno de sus lados y los mismos ángulos. Y las figuras semejantes son las que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, es decir, que pueden ser más grandes o más chicas. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Para cambiar el mundo, actúo yo y actuamos todos. Nuestro resumen dice así: recuerda que esta es una asignatura que se busca que aprendas de tu entorno y tu presente para que proyectes una vida plena que contribuya a tu bienestar y al de tu comunidad.
Reflexiona sobre algunos desafíos con los que te encontrarás en el camino de tu desarrollo, pero también a identificar las acciones que puedes tomar desde lo individual y lo colectivo para generar cambios. Registra tus dudas, inquietudes o pensamientos y coméntalos con tus padres, tu maestro o alguno de tus compañeros. Conocerás un poco sobre la época en la que vives. En ella ha habido muchos avances científicos y tecnológicos, pero ¿crees que la vida es más fácil ahora que antes? Pareciera ser que las cosas son más fáciles ahora, pero creo que cada generación tuvo avances y desafíos diferentes. Las sociedades están en permanente transformación. Cada época presenta sus retos y a cada generación le toca disfrutar de los avances sociales que otras generaciones edificaron, y a la vez enfrentar los desafíos de su época que tendrán impacto en los siguientes años. Entonces, ¿sería bueno saber cuáles son los problemas actuales que los jóvenes identifican? Pudiste escuchar que cada persona retrató los problemas que vive, los que considera que debe enfrentar para salir adelante y los que observa en su entorno. Por ejemplo, nuestro primer entrevistado considera que existen problemas para encontrar trabajo, el segundo dice que los servicios de salud son insuficientes, y la tercera observa que algunas carreras están saturadas y no todos tienen oportunidades para poder ingresar. Si te entrevistaran, ¿qué responderías? Piensa en los problemas que vives de forma individual, pero también en los problemas que observas en tu entorno, que son problemas de carácter colectivo. Recuerda que estos van a influir en tu vida personal o familiar. Reflexiona sobre ello y escribe tus respuestas para que puedas compartirlas más adelante. Tanto los problemas que te planteaste como los mencionados por los entrevistados tienen su origen en los grandes problemas sociales. De igual forma, los problemas individuales pueden impactar en la vida colectiva. Los grandes problemas sociales tienen un impacto en tu vida de una forma directa o indirecta. Definitivamente de ambas formas, y es más complejo. Es conveniente que diferencies que existen asuntos privados de carácter público, es decir, asuntos personales que influyen en lo social, pero también existen asuntos públicos de interés privado, como ocurre con aquellas actividades que tienen un determinante desde lo social, pero que son de interés de cada persona en lo individual. Muchas veces crees que tus problemas son solo tuyos, que no tienen nada que ver con lo que ocurre a los demás, pero por eso hoy es importante que aprendas que no es así. Las condiciones que te ofrece la sociedad para desarrollarte pueden favorecer o limitar tu desarrollo personal, por eso nosotros debemos identificarlas y trabajar para superarlas. El reto de hoy es el siguiente. ¿Recuerdas que al principio de la clase se planteó una situación sobre la salud de una persona que requiere una operación? Sería bueno que pienses en qué ODS se relaciona con ella de acuerdo a la respuesta que diste. Cuando estás buscando más información sobre los ODS faltantes, puedes ver a cuál pertenecería. También piensa con cuál o con cuáles de los objetivos te puedes comprometer en tu vida personal. Recuerda que, tanto tus acciones cotidianas como aquello a lo que elijan dedicarse influirán en el bienestar presente y futuro. Por eso, los desafíos de la sociedad también son los desafíos para los que trabajarás desde lo individual. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de tecnología, titulada Las innovaciones en mi énfasis de campo. Nuestro resumen dice lo siguiente: una ventana a la innovación técnica para el proceso de obtención de energía, pasado, presente y futuro. El propósito es que identifique las necesidades que satisfizo una innovación tecnológica. ¿Sabías cómo se utilizó el carbón de piedra a partir de la escasez de la madera para obtener energía en el pasado? Como sabes, desde la prehistoria la humanidad comenzó a usar la madera como combustible para generar fuego, obtener energía, alumbrarse y protegerse del frío. Sin embargo, durante el siglo XV en Europa se sobreexplotaron los bosques y con ello se presentó una escasez de madera. Esto se debió a que se requería mucha madera, entre otros usos para la construcción de barcos, los cuales también se usaron, por ejemplo para los viajes exploratorios hacia el continente americano. La alta demanda de madera también se debió a que la población la usaba para calentar sus hogares, para cocinar y para fabricar casas, entre otras necesidades. Esto hizo que la escasez de ese insumo se incrementara, derivado de un mayor conocimiento en el área de la minería y la investigación de otros materiales en la segunda revolución industrial. A finales del siglo XIX se comenzaron a utilizar nuevas fuentes de energía a partir de la electricidad, el gas y los derivados del petróleo. Esto hizo que el uso de energéticos cambiara sustancialmente de manera rápida, y es así como aparece por primera vez el carbón de piedra, también conocido como carbón mineral. Este carbón mineral extraído de las minas se convierte en el principal combustible de la economía en los continentes europeo y americano, y la madera empieza a dejar su lugar como el combustible energético de preferencia, dado su valor y escasez. El reto de hoy es el siguiente:
Para concluir con nuestra sesión, te sugerimos que dialogues con tu maestra o maestro o con tu familia acerca de los conocimientos y áreas de la tecnología que debemos desarrollar aún más para generar innovaciones que contribuyan al cuidado de nuestro medio ambiente tan necesario hoy en día. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de historia, titulado La economía en el México antiguo. Nuestro resumen dice así: recuerda que el México antiguo es un periodo de la historia de nuestro país que inicia con los primeros asentamientos en las 3 superáreas culturales. ¿Recuerdas cuáles son? Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América, que abarca el territorio de lo que son hoy algunos estados del noroeste del país y el suroeste de Estados Unidos. Pero en Mesoamérica las condiciones del suelo, el clima y la vegetación propiciaron el establecimiento de grupos humanos que, con el transcurso del tiempo, desarrollaron diversas actividades económicas. Aprender acerca de la economía del México antiguo será toda una aventura. Te darás cuenta que algunas de estas actividades siguen vigentes y que otras con el paso del tiempo se han transformado. También conocerás cómo han permanecido hasta el México de nuestros días algunas prácticas de agricultura y actividades culturales o de comercio. ¿Qué actividades se te ocurren? ¿El Día de Muertos? El Día de Muertos es una celebración que conserva rasgos culturales mesoamericanos y también europeos, pero hoy descubrirás que hay muchas actividades cotidianas que se conectan con nuestro pasado del México antiguo. En esta ocasión conocerás cuáles fueron las principales actividades económicas que se desarrollaron en Mesoamérica para satisfacer sus necesidades. En México, muchos de los alimentos están hechos de maíz. ¿Puedes recordar cuáles de los alimentos que consumimos diariamente están hechos de maíz y qué actividad económica se relaciona con ellos? Las tortillas, los sopes, los tamales, las tlayudas, los esquites, los tlacoyos y muchos más. Prácticamente en cada rincón de México podemos encontrar alimentos derivados del maíz, en cualquier tianguis o mercado. En la historia hay acontecimientos, actividades, situaciones, productos, objetos, entre otras manifestaciones humanas que a pesar del tiempo permanecen. Es el caso del comercio y el intercambio de productos en el mercado tianguis, pero también hay cambios en el comercio, como nuevos productos, algunas formas de intercambio o ciertos instrumentos de medida o peso. En el año 2500 antes de nuestra era se ha determinado como el inicio de Mesoamérica. Para entonces la mayoría de los grupos vivían en pequeñas aldeas y ya se practicaba la agricultura y la cerámica. El reto de hoy es el siguiente: has aprendido sobre la importancia de las actividades económicas que se desarrollaron en el México antiguo, como la agricultura, cerámica, alfarería, comercio, la recaudación del tributo, etc., las cuales caracterizaron las formas de vida del campo y de las ciudades durante mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. Reflexiona sobre los productos del México antiguo que actualmente existen y o se consumen en el lugar donde vives. Elige uno de esos productos y elabora una breve descripción. Agrega un dibujo elaborado a mano o con recortes de revistas y periódico para hacer más ilustrativo tu trabajo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.